La casa de los susurros. Sebastián siempre había sido escéptico. Como arquitecto, su mundo estaba hecho de planos, cálculos y estructuras sólidas. Así que cuando heredó la vieja casa de su tío abuelo, no prestó atención a los rumores sobre susurros en las paredes o sombras que se movían por los pasillos. La casa era antigua, de estilo victoriano, con vidrios rotos, paredes cubiertas de moho y un olor rancio que lo invadía todo. Sebastián llegó al anochecer, cargando solo una mochila con herramientas y una linterna. Su plan era claro: inspeccionar la estructura, tomar medidas y venderla lo más rápido posible. El crujir de las tablas bajo sus pies lo acompañaba mientras recorría los pasillos oscuros con la linterna en mano. Llegó al estudio, una habitación pequeña con una enorme biblioteca empotrada en la pared. Sobre el escritorio había un cuaderno de cuero envejecido. Lo abrió con curiosidad y se encontró con páginas llenas de garabatos, símbolos extraños y frases incoherentes. Pero una línea destacaba entre todas: no lo despiertes. No lo dejes salir. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su columna. Cerró el cuaderno y dejó escapar un suspiro tembloroso. ¡Qué tontería!, murmuró, tratando de ignorar la sensación de que alguien lo estaba mirando. Un leve susurro rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí? Sebastián se giró bruscamente, enfocando la linterna en todas direcciones. Pero no había nadie. El susurro parecía venir de las paredes. El aire se volvió denso. El crujir de las tablas pareció más fuerte, como si algo se moviera justo bajo sus pies. Solo es el viento, se repetía una y otra vez. Pero entonces, escuchó algo que lo congeló por completo. Toc, toc, toc. El sonido venía de detrás de la estantería. Y en ese momento, Sebastián supo que algo en esa casa lo estaba esperando. Sebastián tragó saliva mientras dirigía la linterna hacia la estantería. El sonido, ese maldito toc, 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 parecía venir justo detrás. El polvo en el aire brillaba bajo el haz de luz, creando la ilusión de pequeñas partículas suspendidas en el tiempo. Solo es un ratón, o algo roto, susurró, intentando convencerse a sí mismo. Con manos temblorosas, empujó la estantería. Las bisagras oxidadas chirriaron mientras ésta se deslizaba unos centímetros, revelando una pequeña puerta de madera oculta detrás. La puerta estaba entreabierta. Y de esa rendija, un aire helado y húmedo escapaba, golpeándolo en la cara como un aliento de ultratumba. No, no puede ser. Sebastián retrocedió un paso, pero algo lo detuvo. Un susurro. Esta vez no eran palabras, sino un coro de voces entrelazadas, susurrando algo incomprensible, algo antiguo. Ven, baja. Contra todo instinto, Sebastián empujó la puerta. Crujió con un sonido seco y reveló una escalera de piedra que descendía en espiral hacia una oscuridad imposible de penetrar con la luz de la linterna. Cada peldaño era frío y resbaladizo, cubierto de musgo y polvo. A medida que bajaba, las paredes parecían cerrarse a su alrededor y el aire se volvía cada vez más espeso, casi sólido. Cuando finalmente llegó al fondo, la linterna iluminó una sala subterránea. Era pequeña y circular, con símbolos grabados en las paredes y candelabros oxidados cubiertos de cera seca. En el centro de la habitación había una silla de madera, con correas de cuero desgastadas sujetas a los brazos y las patas. Pero lo que realmente congeló la sangre de Sebastián fue lo que había detrás de la silla. Un espejo. No era un espejo normal. El marco era de hierro ennegrecido y retorcido, como si hubiera sido fundido por manos desesperadas. La superficie no reflejaba la sala, en cambio, era como si mostrara una negrura infinita, líquida, que parecía moverse lentamente. ¿Qué es esto?, susurró Sebastián, acercándose lentamente. Cuando estuvo a menos de 1 metro, la superficie del espejo vibró ligeramente, como si algo al otro lado estuviera intentando salir. Sebastián. El susurro era claro esta vez. Venía del espejo. Retrocedió con el corazón latiéndole en las sienes. Pero antes de que pudiera darse la vuelta y escapar, algo cambió en el reflejo. Su propio rostro apareció en la superficie. Pero no era él. Era una versión distorsionada, su piel era pálida, los ojos estaban hundidos y su boca se estiraba en una sonrisa antinatural que parecía imposible para un rostro humano. No. Gritó Sebastián, cayendo al suelo mientras la linterna rodaba lejos de él. El reflejo comenzó a moverse, lento pero constante, acercando su rostro más y más al cristal, como si intentara atravesarlo. El susurro se convirtió en un zumbido ensordecedor.
La superficie del espejo empezó a agrietarse desde el centro, como si estuviera a punto de romperse o abrirse. Sebastián se levantó de un salto, tomó la linterna y corrió hacia las escaleras. Subió los peldaños de dos en dos, sintiendo como algo subía tras él. El zumbido no cesaba. Era como si la casa entera estuviera respirando, latiendo al mismo ritmo que su corazón desesperado. Al llegar a la puerta oculta, la cerró de golpe y empujó la estantería de vuelta a su lugar. Respiraba con dificultad, con la espalda apoyada contra los libros polvorientos. Pero en el silencio que siguió, algo lo hizo abrir los ojos de golpe. En los libros frente a él, justo al nivel de sus ojos, las palabras parecían haberse formado por sí solas entre el polvo acumulado. No puedes escapar. La linterna empezó a parpadear. Y desde el otro lado de la estantería, el susurro volvió. Todavía estoy aquí. Sebastián salió corriendo de la biblioteca, tropezando con sus propios pies, mientras las luces de la casa parpadeaban y el susurro lo seguía, filtrándose por las paredes, las tablas del suelo, cada rincón oscuro. Llegó a la puerta principal y la sacudió con todas sus fuerzas, pero no se abría. El cerrojo estaba frío, como si estuviera congelado desde el interior. «Déjenme salir», gritó, golpeando la madera hasta que sus nudillos comenzaron a sangrar. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, Sebastián sintió algo diferente. Algo lo estaba mirando, desde todas partes. Y entonces, lo escuchó por última vez, justo detrás de su oreja. «No te dejaré ir». Las manos de Sebastián temblaban mientras tiraba desesperadamente de la puerta principal. Pero no cedía. Era como si la madera estuviera fusionada con el marco. «Por favor. Déjenme salir», gritó, con la voz quebrada por el pánico. El silencio respondió. Un silencio pesado, vibrante, como si algo estuviera conteniendo el aire mismo dentro de la casa. El susurro regresó, esta vez desde todas partes. «No hay salida, Sebastián». Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Las sombras danzaban en las paredes, estirándose y retorciéndose como si fueran cuerpos atrapados en una superficie invisible. De repente, un sonido sordo retumbó por toda la casa, como si algo gigante estuviera respirando justo debajo de las tablas del suelo. Toc, toc, toc. El mismo golpeteo rítmico, ahora ensordecedor, venía de todas partes, de las paredes, del techo, incluso del suelo bajo sus pies. «Basta. Basta», gritó Sebastián, cubriéndose los oídos. Pero algo más captó su atención. Desde el pasillo, una tenue luz azulada empezó a brillar. Provenía de la biblioteca, más específicamente, de detrás de la estantería. «No voy a volver ahí», murmuró Sebastián, retrocediendo lentamente. Pero la luz se intensificó, pulsando como un corazón latiendo en agonía. Algo en su interior lo arrastraba hacia allí. Era como si una cuerda invisible lo jalara hacia el estudio. A cada paso, los susurros aumentaban y las sombras en las paredes parecían moverse, siguiéndolo con atención. Cuando llegó a la biblioteca, la estantería estaba ya desplazada, revelando la pequeña puerta abierta de par en par. El susurro era más claro ahora, más definido. «Ven. Sebastián, ven». Tomando una respiración temblorosa, bajó las escaleras hacia el sótano una vez más. Con cada peldaño, el frío era más intenso y el olor a humedad se volvía insoportable. Al llegar al fondo, el espejo estaba allí, intacto. Pero esta vez, la superficie líquida reflejaba algo diferente. En el vidrio podía verse a sí mismo, pero su reflejo estaba atrapado en un espacio oscuro, con los ojos abiertos de par en par y la boca completamente cosida con gruesos hilos negros. «No puede ser», murmuró Sebastián, retrocediendo, con el terror reflejado en sus ojos. El reflejo levantó una mano temblorosa y apuntó directamente hacia él. «Te estamos esperando». El susurro ahora era una multitud de voces, superpuestas, hablando al unísono. El vidrio comenzó a vibrar, agrietándose desde el centro como una telaraña. Sebastián intentó correr, pero algo lo detuvo. Sus pies estaban pegados al suelo, como si raíces invisibles lo hubieran atrapado. La superficie del espejo finalmente se rompió con un estallido ensordecedor. Pero no cayó al suelo, no, se abrió. Como una puerta. De la negrura líquida salió una mano. Huesuda, pálida, con uñas negras y afiladas. Luego, otra mano.
Y finalmente, emergió una figura alta, delgada, con un rostro sin ojos y una boca cosida de la misma forma que el reflejo de Sebastián. No, por favor, rogó Sebastián, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estuviera estudiando, y entonces levantó una de sus manos y la extendió hacia él. El susurro volvió, esta vez en su cabeza. Tú abriste la puerta, ahora eres nuestro. Sebastián sintió una presión insoportable en su pecho, como si algo invisible estuviera apretándole el corazón. Su visión comenzó a oscurecerse, y lo último que vio fue a la figura inclinándose sobre él, mientras todo su mundo se volvía negro. El sótano quedó en silencio. La luz de la linterna, caída a un lado, parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. La mañana era gris y silenciosa. Afuera, la lluvia caía suavemente, empapando el suelo fangoso alrededor de la vieja casa. El agente inmobiliario, un hombre de mediana edad con gafas redondas y una carpeta bajo el brazo, caminaba con pasos inseguros hacia la entrada principal. Había recibido varias llamadas sobre la propiedad abandonada, y los vecinos aseguraban haber escuchado ruidos por las noches. Seguro son solo gatos, murmuró, intentando convencerse. La puerta principal estaba entreabierta. Al empujarla, un chirrido seco resonó en el interior de la casa. El olor a humedad y a madera podrida lo golpeó de inmediato. Hola. ¿Hay alguien aquí? El silencio respondió. El agente avanzó lentamente por el pasillo principal, observando las paredes agrietadas y los muebles cubiertos con sábanas empolvadas. Al pasar junto a la biblioteca, algo captó su atención. La estantería estaba corrida a un lado, revelando una pequeña puerta entreabierta. ¿Qué es esto? Con curiosidad, se inclinó para mirar más de cerca. El aire que salía de la puerta era frío, casi gélido. No debería estar aquí. Dio un paso atrás, pero algo en su interior lo obligó a avanzar. Bajó las escaleras con pasos cautelosos, iluminando el camino con la linterna de su teléfono. Al llegar al sótano, sus ojos se abrieron de par en par. El espejo seguía allí, intacto, con su marco negro y retorcido. La superficie era lisa, perfectamente pulida, y reflejaba la imagen de la gente con una claridad imposible. Esto no tiene sentido. Se acercó lentamente, extendiendo una mano temblorosa hacia el vidrio. Pero justo antes de tocarlo, el reflejo parpadeó. El agente retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. Pero algo llamó su atención, había algo más en el reflejo. Detrás de su propia imagen, una silueta alta y delgada emergía lentamente de las sombras. Sin ojos. Sin boca. Solo una presencia opresiva y oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No. Exclamó, dando un paso atrás. Pero fue demasiado tarde. El espejo vibró y la superficie líquida se expandió como una ola. Dos manos huesudas emergieron del vidrio y lo sujetaron por los hombros. El agente gritó, pero su voz quedó ahogada cuando fue arrastrado hacia la negrura del espejo. El vidrio se onduló como agua y, en un instante, todo quedó en silencio nuevamente. La superficie del espejo volvió a su estado original, como si nada hubiera pasado. Arriba, en la biblioteca, la puerta secreta se cerró lentamente con un crujido. Horas más tarde, los vecinos notaron que la puerta principal de la casa seguía abierta. La policía fue llamada, pero no encontraron rastro de la gente. Solo un detalle inquietante quedó registrado en el informe. El espejo del sótano, una antigüedad demasiado pesada para ser movida por una sola persona, ahora estaba en la sala principal, perfectamente colocado frente a la entrada. Su superficie era impecable, pero si alguien se atrevía a mirar lo suficiente, podía ver, apenas por un instante, un rostro. Un rostro pálido, con los ojos muy abiertos y la boca cosida con gruesos hilos negros. Y si te quedabas lo suficiente, podías escuchar un susurro. No deberías estar aquí.